Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Alejandra García Sopuyes. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre el post-conflicto en Colombia, relacionado sobre el papel del psicólogo frente a este suceso que aún estamos viviendo. Para la actividad del eje 4 de Historia y Epistemología de la Psicología. Bueno, principalmente quiero abordar el tema generalizado de los diferentes conceptos mínimos que debe tener un psicólogo para prepararse frente a esta problemática. La actuación de un psicólogo frente al postconflicto en Colombia es de mucha importancia y lo que tiene que ver con promover la sanación, la reconciliación y la reconstrucción del tejido social. Bueno, una de sus prácticas más importantes para un psicólogo es entender la historia, como lo llama la misma epistemología. En el caso de la psicología también entender los hechos, las diferentes posturas, los diferentes pensamientos, tanto políticos em, como la historia en sí violenta que ha vivido nuestro país. Y aparte de eso, pues obvio, manejar las cualidades que cualquier psicólogo, ojalá más enfatizado, para mi parecer, en lo que viene siendo lo social comunitario, sería pues sensibilización y comprensión, comprender profundamente pues el contexto que acabo de explicar, el histórico y social, eh, implica conocer pues todas las consecuencias que ha generado el conflicto, las experiencias, los traumas vividos y pues obviamente a las personas afectadas. Eh, la escucha activa y la empatía que tenga el psicólogo para llegar a con la víctima. El psicólogo pues tiene que brindar este espacio seguro y tranquilo, cómodo para la persona a la que está tratando. La confidencialidad, como todo voto profesional, es con suma importancia manejarla para que pues, en total puedan expresar sus emociones, pensamientos, experiencias relacionadas con el conflicto. Son temas de eh, con, de bastante dificultad llevar de la víctima, ¿no? Bueno, son fundamentales, pues todo eso es fundamental para establecer pues una relación terapéutica sólida y facilitar el proceso de la sanación. No con cualquier persona alguien puede abrirse y llegar a esta conexión. La intervención, que pueden ser diferentes tipos de terapias, algunas experimentan crisis emocionales o reacciones muy traumáticas durante el postconflicto. Entonces debemos estar preparados pues para intervenir en situaciones de crisis, proporcionar ese apoyo emocional, contener la crisis y manejar las debidas técnicas de regulación emocional. Bueno, como venía hablando hace poco de lo social, trabajar en comunidades, tener esa experiencia, ¿no? El psicólogo debe desempeñar un papel clave en la reconstrucción de comunidades afectadas. Pues implica colaborar con otros profesionales de otras áreas y organizaciones para implementar programas de apoyo psicosocial, facilitar pues esta reconciliación y proveer la cohesión social. El tratamiento del trauma debido al paciente específico, pues eh, debemos estar capacitados para este tipo de técnicas, para manejar el estrés postraumático, para ayudar a las personas a procesar y superar pues estas experiencias. También podemos ayudar a las personas a desarrollar y fortalecer su resiliencia. Tenemos que promover estrategias de afrontamientos saludables,
y fomentando la autoestima, la esperanza y la capacidad de adaptación a su nuevo entorno o contexto social. Mm, y algo también demasiado importante mencionar es la educación y la prevención de que esto vuelva a ocurrir, ¿no? No solo es trabajar directamente con las personas afectadas, también tenemos que tener en cuenta el papel en la educación para evitar estos futuros conflictos. Estamos hablando de métodos como los talleres, las charlas, capacitaciones en escuelas, comunidades, organizaciones, y promover la resolución pacífica de conflictos y pues prevenir la violencia misma. Bueno, yéndonos más hacia la historia, en donde pues aún vivimos sobre el acuerdo que se firmó en Colombia directamente con las FARC, que fue el último tratado que ha realizado Colombia, y con, claro, con el grupo, se puede decir, más grande que ha tenido historia en conflicto armado con el Estado de Colombia, con la República, que fue el 24 de noviembre de 2016. Vamos a abordar específicamente lo que se firmó en la parte social. Estamos hablando de que pues se generó un plan nacional de atención y reparación integral a las víctimas. Entonces manejaron dos aspectos. El primer aspecto viene siendo las medidas de asistencia y atención, ¿no? Que son programas de atención psicosocial y atención integral en la salud en general, que le llaman PAPSIBI. Atención psicosocial es centrado en el daño, bueno, psicosocial de la persona. Aborda tres fragmentos muy importantes que viene siendo lo individual, el ser como confrontar los traumas y todo lo que acabamos pues de nombrar, los pasos, la parte familiar, su contorno y lo comunitario, contexto social. Bueno, la otra parte es lo que viene siendo las medidas de rehabilitación, entonces es una atención integral en salud, centrada pues en el daño a la salud física y mental, asistiendo también la enfermedad pues en general, ¿no? En este caso pues se abunda lo que es la asistencia en la salud, la promoción y prevención, prevenir que pues recaiga o pues este tipo, hacer un debido seguimiento de estudio con cada persona, ¿no? Y bueno, pues la rehabilitación, tanto física como mental, como lo habíamos hablado. Eso pues son protocolos de atención integral en salud con enfoque psicosocial. Formación del talento pues humano en salud. El monitoreo y seguimiento, súper fundamental. Bueno, a continuación seguirán mis compañeros hablando un poco más o abundando más sobre el tema. Muchas gracias. El papel que podría desempeñar el psicólogo en el contexto del posconflicto es el de promover la salud mental de las víctimas del conflicto armado, permitiendo la expresión de malestar subjetivo y encargándose de realizar psicoterapia, evaluaciones, peritajes y otros. En este sentido, encontramos que el profesional en psicología debe contar con las competencias, la argumentación teórica, así como las técnicas y herramientas para analizar, diagnosticar e intervenir en determinadas situaciones, tales como la técnica de análisis del relato, que nos permite identificar la experiencia fenomenológica, expresiones, imágenes, símbolos, emociones y sentimientos que genera un evento traumático en quien lo narra. Es importante identificar las técnicas para explorar, analizar y diagnosticar los impactos. Desde el ámbito psicológico queremos ofrecer una aproximación al rol que tendría el psicólogo como profesional psicosocial frente a esta problemática que ha afectado por varias décadas al país.
y de esta manera responder a lo que señalan como la necesidad de un aporte significativo frente al conocimiento y reparación de las víctimas del conflicto armado en el posconflicto. A largo plazo, documentos como este podrían contribuir con el bienestar de tales víctimas y la reconstrucción del tejido comunitario del país a gran escala. Esto podría lograrse a través de elementos psicosociales que contribuyan a la reconstrucción de la identidad y autonomía de las víctimas del conflicto armado, contribuyendo así a identificar factores psicosociales que le permitan desenvolverse en la vida cotidiana y con ello promover su reintegración exitosa como miembros de la sociedad colombiana. El rol y la importancia de un psicólogo tras el posconflicto en Colombia es muy importante. Pero antes de centrarme en el tema, me gustaría y me parece muy importante dar estas opiniones acerca del conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia empezó en 1946. Tras 77 años después, aún el dolor no se va. Cada una de esas familias que vivió masacres, desplazamientos forzados, torturas, violaciones, no es algo que se olvide. Y a pesar de que estamos en este nuevo siglo, aún sigue pasando todas esas cosas en zonas rojas que llaman hoy en día, mandados por las FARC o grupos paramilitares. Y dentro de mi contexto y mi crecimiento en este ámbito donde viví, donde no pasé ninguno de esos conflictos, donde nunca vi esa violencia que está pasando en muchos lugares de nuestro país, sí me siento muy conmovida y me importa mucho este tema. Admiro la resiliencia que han tenido estas comunidades que han vivido en el conflicto armado y la violencia, que a pesar de que han vivido esa difícil realidad, aún trabajan por tener un futuro mejor. El conflicto armado ha dejado secuelas, tanto físicas, sociales, psicológicas. Por ello, se evidencia la importancia y el rol que tiene el psicólogo. El psicólogo puede aportar su granito de arena, tanto dando conocimientos y prácticas que guíen hacia ese proceso de paz que empieza por uno mismo, y mitigando los efectos de la guerra y ayudando a esas personas a reconstruir su vida. Y voy a dar unos datos de la revista Semana que me parecen importantes que sepamos. En estos datos nos da aproximadamente cuántos fueron los desaparecidos por violencia sexual, niños vinculados al conflicto, desplazados, víctimas de minas antipersonales, masacres, muertos y secuestrados. Cabe resaltar que claramente hubieron daños psicológicos, emocionales y psicosociales, que son dolor, tristeza, miedo, rabia, ansiedad, impotencia, culpa, inseguridad, desconfianza, incertidumbre, angustia, temor, silencio, aislamiento. También se presentan daños morales, políticos y socioculturales. Y principales factores de riesgo. Un estudio de Médicos Sin Fronteras hecho en 2012 con 4.454 pacientes del sur del país reveló que la violencia afecta la salud mental del 67% de la muestra. El 34% siente ansiedad y el 38% menciona el humor triste como un síntoma más frecuente. Ansiedad y depresión en Montes de María es otro estudio que dice que el 81% de la muestra tiene síntomas de ansiedad, 90% tiene síntomas de depresión y 90% tiene combinación de ambas. Cabe resaltar que esa investigación en Montes de María, que queda ubicado entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Y ahí es donde entran los psicólogos, ayudar a aquellas personas
que sienten este dolor aún y poderlos apoyar. No solamente para las víctimas, sino los victimarios que de alguna manera tal vez fueron forzados a hacer trabajos por su bienestar o por su familia. Entonces también es la recuperación de ellos en estos procesos que fueron tan difíciles en el conflicto armado. Se podría utilizar la metodología del psicoanálisis en este conflicto, también el enfoque conductista y la psicología social cognitiva. Ya hablando del posconflicto, de lo que ha dejado secuencias, hay muchas historias muy importantes que deberíamos saber y por ello dejaré el link de una entrevista que Semana le hizo a una persona hablando de cómo ha sido difícil sobrellevar estas secuelas que ha tenido del posconflicto. Mi nombre es José Iván Osorio Maya, estudiante de Psicología Virtual primer semestre área andina, profesor David Buitrago. Venimos a hablar sobre el posconflicto, conflicto armado que hoy nos invade a nivel mundial, sobre el rol de un psicólogo en el tema del posconflicto. Podemos decir que esto surgió por la diferencia de intereses políticos y socioeconómicos que repercutieron en el escalonamiento de la violencia política, y directa contra la población, dejando así lo que hoy conocemos como la víctima, siendo esta la parte más afectada por algún hecho ilícito ocasionado por grupos al margen de la ley. De igual forma, en el transcurso de los años se han realizado diferentes procesos de paz para garantizar un equilibrio entre la población civil y el Estado, permitiendo una asistencia humanitaria a las víctimas del posconflicto. O sea, hemos tratado de llevar a cada rincón del país esta imagen que hoy nos afecta en todo lo relacionado con el tema del conflicto armado.